Déjenme llevarlos a una de las conversaciones más fascinantes de Jesús. Una de esas pláticas privadas que hoy tenemos el privilegio de tener acceso. No fue con un amigo, no fue con un discípulo y no fue con un público. Fue en la noche, fue con un fariseo, sin público, totalmente solos. Sobre esta conversación, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, llegó a decir: si se nos pidiera que leyéramos a un hombre moribundo que no conoce el Evangelio, probablemente deberíamos elegir este capítulo como el más adecuado para tal ocasión. Y lo que es bueno para los moribundos es bueno para todos, porque eso es lo que somos. Me estoy refiriendo a la conversación de Jesús con Nicodemo. Una conversación que contiene el mensaje más grande de todos. De hecho, es el título de lo que hoy les quiero compartir. El mensaje más grande de todos. Por favor, vaya a su Biblia junto conmigo y acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Quiero comenzar describiendo a este hombre, a Nicodemo. Noten al menos estas 4 características. La primera es que era un hombre rico. En la Biblia usted va a encontrar en otros episodios situaciones que nos dan a entender de que este hombre tenía plata, tenía una vida acomodada. Número 2, era fariseo. Y como han escuchado muchas veces, era un grupo religioso muy exclusivo. Nunca llegaron a ser más de 6,000 personas, al menos en la época de Jesús. Pertenecer a esta especie de hermandad era casi que pertenecer a un club exclusivo en su época. Para que ustedes pudieran ser parte de los fariseos, tenían que llevar 3 testigos, comprometerse delante de estos 3 testigos y por supuesto delante de un concilio para vivir conforme a la ley. Tenías que tener por supuesto otras características, pero era un sistema deseado por muchos. Ahí estaba Nicodemo. Número 3, era uno de los gobernadores judíos, era un líder, era miembro del Sanedrín, que básicamente era como el tribunal supremo de los judíos. Ellos aplicaban la justicia para los judíos de todo el mundo. Y era un grupo reducido, no era tan grande, en realidad eran 70 hombres. Y en estos 70 hombres se encontraba Nicodemo. Entonces tenía plata, era fariseo de un club muy exclusivo y de paso también era parte dentro de ese club exclusivo de otro todavía mucho más importante, de un tribunal compuesto, insisto, solamente por 70 hombres. Y la 4ª característica es que pertenecía a una familia distinguida. Todo hace indicar de que pertenecía a la nobleza, tenía un apellido, por llamarlo de alguna manera, un apellido importante. Ese era Nicodemo. Ahora quiero que vean el momento de esta visita. La visita es de noche. Y uno pudiera pensar que fue por una de estas 2 razones. Número 1, por miedo. Visitó a Jesús por miedo a lo que pensaran otros fariseos, puesto que Jesús como que no era todavía bien visto entre los grupos religiosos. Quizás Nicodemo decidió visitar de noche para tratar de que las malas lenguas no anduvieran por ahí. Hey, Nicodemo, el del Sanedrín, está hablando con el nuevo maestro, con el nuevo rabí. Pareciera que el miedo fue lo que motivó que visitara por la noche. O, número 2, la tradición. Los rabinos tenían la costumbre de que en la noche platicaban asuntos de la ley, porque decían que en la noche no habían distracciones. Sea cual sea la razón, no importa si haya sido por miedo o por un tema de tradición, es interesante que Nicodemo haya tomado un espacio para hablar con el maestro, lo que para ellos era el nuevo maestro, el nuevo rabí que había aparecido. Algo había en Nicodemo que lo motivó a buscar al Señor. Por favor, vean justamente el motivo. Versículo 2 de Juan capítulo 3. Rabí, le dijo Nicodemo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios,
porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Noten la manera en que comienza Nicodemo. Básicamente deja en claro que Jesús era impresionante. Deja en claro que Jesús no era un personaje más de esos maestros que salían. No, había algo en él que lo hacía muy particular, que lo hacía muy especial, que lo hacía sorprendente. Era un halago lo que le estaba dando. Pero a mí me llama la atención que Jesús no responde al halago, porque si ustedes siguen leyendo en el versículo 3, Jesús pareciera que no le prestó atención a lo que le acaba de decir Nicodemo. Nicodemo llega casi como por un tema de cortesía. Hey Jesús, ¿sabes qué? Sabemos de que tú vienes de Dios, porque las cosas que haces no las hemos visto hacer a nadie más. Es un halago, un elogio. Pero Jesús no se detiene ahí. Jesús comienza pareciendo que está respondiendo a la verdadera motivación de Nicodemo. Parece que Jesús habla motivado por lo que él conoce que hay en el corazón de Nicodemo. Jesús sabe la verdadera motivación, cuál es la intención que había detrás de esa visita. Un hombre tan importante como Nicodemo no iba a llegar en la noche para decirle al Señor: a ver, Señor, es extraordinario lo que haces. No, había una motivación más importante. Y Jesús pasa inmediatamente a eso. Pasa por alto el elogio y le dice: ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. En Nicodemo había una pregunta que la hay quizás en muchas personas. La pregunta era esta: ¿lo que estoy haciendo me sirve? ¿La vida que llevo me sirve? En realidad Jesús no responde al elogio porque lo que le interesa es responder a la pregunta que está acá, dándole vuelta al corazón de Nicodemo. ¿Será que mi vida va por la senda correcta? No sé si usted lo ha visto, pero según he leído, dicen algunos estudiosos del comportamiento humano que cuando las personas llegamos a los 40 años, 50, entra como una especie de crisis existencial. No lo sé todavía, no he llegado a los 40, estoy cerca, pero cuando llegue le aviso si es cierto. Pero de momento es lo que he leído, y lo que te dicen es que a los 40 la gente hace como una especie de valoración de la vida, de lo que has vivido, lo que has construido, la familia que tenés, los sueños que cumpliste o no cumpliste, o los sueños que enterraste. Es como cuando comenzás a ver si ha valido la pena la vida que llevas. No sé si les ha pasado. Algunos probablemente dirán: a mí no me pasa los 40, tengo 30 y ando por ahí ya, pensando que la vida la estoy desperdiciando. Que después de todo, aquel niño que soñaba, aquel adolescente que creía que iba a construir aquello, hoy me veo a los 35, 40, 50 años y no he hecho nada de lo que pensaba que iba a hacer. Siento que la vida no tiene sentido y pareciera que estoy viviendo únicamente para pagar deudas. Trabajo porque tengo responsabilidades, porque hay que comer, porque hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar internet, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero siento que la vida no está teniendo un sentido. Voy transitando la ruta de la vida, pero sin mayor propósito, sin mayor destino. Y no sé si han ido por ahí ustedes en esa etapa de la vida, donde uno se pregunta: ¿será que lo que estoy haciendo me sirve? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esa es en el fondo la motivación de Nicodemo. ¿Y saben por qué lo sé? Por favor, vayan conmigo al capítulo 2, un capítulo anterior, en el mismo Evangelio de Juan. Versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Nicodemo no era el único que le llegó a decir: ah, Señor, lo que hace es sorprendente. Fue uno de los muchos que se sorprendieron. Pero observen el verso 24. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía. ¿Qué era lo que conocía? El interior del ser humano. Jesús no se detenía en el halago. Jesús se detenía en la verdadera condición del corazón de esa persona que halagaba. Esa persona que estaba cerca de él porque estaba maravillada. Pero Jesús dice: ¿sabes qué? Hagamos a un lado las maravillas, las señales, los halagos, y hablemos de verdad de lo que te inquieta. Hablemos de verdad de lo que está allí y no tenés respuestas todavía.
hablemos de lo que de verdad querés saber. Y es que si tu vida va por la senda correcta. Hablemos de verdad de que si estás tomando la decisión correcta. Por favor, observen estas preguntas, porque son las preguntas que quizás se hizo Nicodemo, pero que también me he hecho yo. ¿Lo que estoy haciendo es suficiente? ¿La vida que llevo es la correcta? ¿Las decisiones que estoy tomando son las mejores? ¿Estoy en el camino correcto? Uno pudiera pensar que son preguntas muy sencillas, muy básicas. Pero mis estimados, Nicodemo era rico, prestigioso, sabio, parte de un equipo muy exclusivo y no tenía idea si su vida iba por la senda correcta. Porque lo que él quería saber es que si lo que estaba construyendo le garantizaba la vida eterna. Lo que él quería saber es que si lo que estaba haciendo le servía para darle sentido a su existencia. Y yo no sé si ustedes se han preguntado eso, pero deberíamos. Porque no podemos pasar por la vida simplemente existiendo, respirando, sin tener idea si estamos transitando por la vereda que inicialmente Dios preparó para cada uno de nosotros. Y otra vez, la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 2, Él conoce todo lo que hay en el interior del ser humano. Y esto puede producir dos cosas en la vida de toda persona. El hecho de que Dios conozca mi interior puede producir dos cosas. Puede producir miedo. ¿Saben por qué? Porque no importa cuánto yo me esfuerce en ocultar ciertas áreas de mi vida, Él ya la sabe. No importa cuánto yo me esfuerce por mantener ciertos secretos que son inauditos, cosas que no quiero que nadie sepa, pero que Él ya sabe. No hay nada oculto para Dios. Por lo tanto, no importa lo que me he esforzado para tratar de mantener esa vida oculta, Él ya la conoce. Eso me debería de dar cierto nivel de temor, porque no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Número uno. Número dos, puede producir también el querer dejar de aparentar, el comenzar a ser auténtico. No voy a pretender venderme como un sujeto X cuando en realidad sabe que soy Y. No voy a intentar aparentar cierto tipo de imagen, cierto tipo de modelo, porque de todas maneras, aunque puedo engañar a un grupo de personas, no voy a engañar a Dios. Por lo tanto, lo mejor que ustedes y yo podemos hacer, mis estimados, es vivir una vida auténtica, lo más transparente posible. No tratar de modelar como que si somos perfectos. No somos perfectos y no lo vamos a hacer en esta vida. Estamos en un camino de perfeccionamiento por causa de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, seremos perfectos cuando estemos con Él en la eternidad. Mientras tanto, tenemos errores y lo mejor que podemos hacer es ser auténticos delante del Señor. No tratar de dar la imagen que en realidad no tenemos. Entonces, por favor, observen cómo responde Jesús ante la intervención de Nicodemo. Versículo 3 de Juan capítulo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Jesús le contestó que lo importante no eran las señales, sino el cambio radical en la vida de una persona. Es decir, nacer de nuevo. Lo que le dijo en términos más sencillos a Nicodemo es, ¿sabes qué, Nicodemo? Pasemos la página de los halagos y hablemos de lo que de verdad importa, del cambio de la vida, de cambiar de vida. A eso se le conoce como nacer de nuevo. Y observen la reacción de Nicodemo ante la propuesta de Jesús. Versículo 4. Se lo hace en forma de pregunta. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Siempre hemos malentendido a Nicodemo. Hemos creído que Nicodemo era como un niño que estaba literalmente tomando las palabras de Jesús como quien le estaba proponiendo que tenía que meterse en el vientre de mamá y volver a nacer. Por supuesto, no era lo que Jesús le estaba proponiendo ni lo que Nicodemo estaba entendiendo. Recuerden que los rabinos enseñaban mucho con las analogías, las comparaciones. Por lo tanto, no era una
forma de enseñanza extraña para Nicodemo. Nicodemo no es que estaba pensando, Jesús me está pidiendo que me meta en el vientre de mi mamá para volver a nacer. No, no estaba pensando eso Nicodemo, en absoluto. Es más, el concepto de nacer de nuevo para los fariseos, y alguien como Nicodemo lo debía de tener más claro, no era desconocido. Los judíos le llamaban renacidos o recién nacidos a todo pagano o gentil que se convertía de su idolatría al judaísmo. Se le llamaba recién nacidos, renacidos. Por lo tanto, el concepto de nacer de nuevo no era como extraño para Nicodemo. Él ya sabía. El tema para Nicodemo es, a ver, Señor, lo que me estás diciendo es que tengo que asumir que todo lo que he construido no es tan valioso como he pensado. ¿Recuerdan a Pablo cuando dijo en Filipenses, en esa carta tan extraordinaria, donde llegó a decir, yo hice esto, yo hice lo otro, fariseo de fariseo, amante de la ley, en esto aquello, en esto lo otro, pero todo hoy lo considero, ¿qué? Dijo Pablo, basura. Lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo era lo mismo que había entendido Pablo cuando conoció a Jesús. Todo lo que construí, no importa cuán bueno haya sido, si no está Jesús ahí, no sirve. No sirve. No importa cuán bueno sea, no importa cuánta fama haya adquirido, cuánta plata haya acumulado, cuánto conocimiento esté sumando, cuánta influencia yo pueda tener, cuán distinguido pueda ser mi apellido. No importa absolutamente nada de eso. Si no has nacido de nuevo, la vida no ha cobrado sentido todavía. Decía un famoso predicador, los 3 momentos más importantes de todo ser humano es cuando naces de nuevo y cuando averiguás para qué naciste. De otro modo, la vida, insisto, no tiene relevancia. Por lo tanto, lo que Nicodemo le estaba diciendo, en términos más sencillos, es esto. Tú hablas de nacer de nuevo, de un cambio radical y fundamental, pero en mi experiencia es imposible, porque Nicodemo se sentía demasiado avanzado en la vida. Personas que ya andan por los 40, 50, 60, o personas que sienten que han vivido mucho a los 30, te dicen, ¿sabes qué? Yo he enredado demasiado mi vida y ahora me dicen de que tengo que recomenzar. Eso es imposible. No es tan sencillo. La gente enreda tanto su vida que cuando escuchan la propuesta de nacer de nuevo, de comenzar de cero, sienten que eso es difícil. Especialmente para aquellos que tienen experiencias medio complejas. A ver, pastor, yo soy divorciado. Mi familia se destruyó. Y ahora me pide que comience de nuevo. Me pide de que crea de que puede haber en mí un nuevo comienzo. Cuando toda la vida ha sido de meterme en huecos, de cometer errores y arrancar de cero. No, ¿cómo puede uno nacer de nuevo otra vez? He adquirido tanto conocimiento, diría Nicodemo. He sumado tanto, he sido tan distinguido y ahora me dice que eso no me sirve, que no me funciona. Sí te funciona en el sistema social en el que vivís, por supuesto. Sí te funciona para conseguir las cosas que hoy tenemos, pero no te funciona para la eternidad. No te funciona para la vida que de verdad es importante, la eternidad. La propuesta de Jesús, por lo tanto, debió haber trastocado cosas en el interior de Nicodemo. ¿No son acaso las mismas reacciones que nosotros tenemos cada vez que escuchamos mensajes que son como confrontativos? Yo sé que debo cambiar, pero es que eso que me piden es imposible. Yo sé que debo de dejar de estar con otra mujer, con otro hombre, pero es que mi matrimonio es un infierno y la otra persona me trata bien. Yo sé que debo de dejar de decir malas palabras, pero es que ustedes no fueron formados en la cultura o en el ambiente en el que yo me formé. Yo sé que debo rendir mi vida a Jesús, pero en este momento es imposible. Digo, a mí me gusta venir a la iglesia, servir si se puede, pero así como que rendirse al Señor,
Me parece que es imposible en esta etapa de mi vida. Observen la reacción de Jesús ante la respuesta de Nicodemo. Versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de nuevo y del Espíritu, noten esas dos palabras, quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde vas. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús se remite a una palabra profética que debió de haber conocido Nicodemo. Noten esto, para nosotros tal vez es medio complejo a veces entenderlo porque la cultura judía tiene una manera de percibir las cosas y una forma en la que fueron instruidos muy distinta, por supuesto, a la nuestra. Y para un fariseo era fácil vincular o conectar ciertas ideas con profecías del pasado, y especialmente en la época de Jesús. Conectaban inmediatamente palabras, expresiones, ideas, se remontaban, eso lo dijo el profeta tal, eso lo dijo Isaías, Ezequiel, por ejemplo. Por lo tanto, cuando Jesús le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Tenés que nacer de agua y del Espíritu. Nicodemo debió haber conectado esa expresión de Jesús con lo que dijo el profeta Ezequiel. Por favor, vean Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 en adelante. Es una palabra profética para un pueblo que todavía no vivía eso, pero era lo que se le venía, era una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Esparciré agua, noten la palabra agua, esparciré agua limpia sobre ustedes. El que no nace de agua, dijo Jesús, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Cuando Jesús dijo, si no naces de agua, lo que le está diciendo es, ¿sabes qué? Si no eres purificado de las impurezas que hay por causa del pecado, no vas a entrar en el reino de los cielos. Todo nacimiento comienza por una purificación de mis pensamientos, de mis motivaciones, de mis intenciones. Todo mi ser tiene que comenzar un proceso de purificación. Y la profecía de Ezequiel continúa, noten, los limpiaré de todos sus ídolos. Verso 26, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes, ¿qué? Un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis proyectos. Agua y espíritu. El Espíritu Santo va a provocar en nosotros hacer lo que naturalmente no queremos hacer, lo que naturalmente no podemos hacer. Por lo tanto, el nacer del agua y nacer del Espíritu que le estaba proponiendo Jesús es esto. ¿Sabes qué, Nicodemo? Es cierto, vos decís que es difícil, que es imposible y tenés razón. Naturalmente no lo vas a poder lograr, pero es que no te estoy diciendo que lo vas a lograr vos. Lo que te estoy diciendo es que tenés que morir para que yo haga lo que vos no podés hacer, purificarte y cambiar tu corazón. La gente se frustra porque cuando miran su situación muy práctica, cuando miran a un esposo con un corazón muy duro, o al contrario, una esposa, a los hijos, a los padres, o cualquier otro nivel de relación, uno se frustra porque piensa, ¿cuándo va a cambiar ese corazón? ¿Cuándo? ¿De qué manera? A ver, pastor, dígame, paso 1, paso 2, paso 3, ¿cuáles son las opciones? Y a veces podemos sonar como Nicodemo, eso es imposible. Para que usted no conoce a ese hombre, no conoce a mi esposa, usted no conoce a mis hijos. Eso es imposible. Y Jesús nos diría, ¿sabes qué? Sí, es cierto, es imposible si lo intentan hacer ustedes. Pero esto se trata de entrega. La capacidad de poder ver milagros no está en que yo lo entienda, está en que yo confíe que Dios lo hará. Yo no entiendo cómo Dios va a hacer las cosas, no lo entiendo en absoluto, no tengo la más mínima idea de cómo lo hace. Jesús por eso le da una ilustración a Nicodemo. ¿Has visto el viento? No lo mirás, ¿verdad? Pero sí lo sentís.
No sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Si no fuera por los árboles o el polvo que levanta, por supuesto. Pero vos sentís el viento. Ok, no sabes dónde comienza ni dónde termina. Exactamente así es el Espíritu Santo. No tenés idea de cómo opera, de cómo obra en el corazón del ser humano. Pero es evidente cuando ves el cambio. Exactamente es lo que el Señor nos está proponiendo. Confía en lo que yo te estoy diciendo. El cambio no viene por la fuerza de voluntad, sino por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto me llevó a recordar una historia en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 9. Si tiene su Biblia, porfa, búsquela. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, hay un momento cuando un ciego de nacimiento se encuentra con Jesús. Y usted conoce la historia probablemente. Jesús le hace el milagro y el ciego puede ver. ¿Recuerdan, no? Y se arma un alboroto en la ciudad a tal manera que los religiosos, fariseos, se reúnen con el ciego de nacimiento. Se encuentran desarmados, no tienen argumentos en contra de lo que ha pasado. Lo mejor que se le ocurre es decirle a este ciego: ¿sabes qué? En ese hombre no creas, porque es pecador. Nosotros sabemos que es pecador. Así se atrevieron a decirle los fariseos a Jesús. Y entonces este hombre ciego le llega a decir a los fariseos, y me parece genial la frase: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé, noten esto, lo que yo conozco, lo que sí he visto, lo que sí les puedo comprobar, no tengo la más mínima idea de cómo lo va a hacer, pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo no sé cómo el Señor va a transformar los corazones de familiares por lo que tanto han pedido. No tengo la más mínima idea. No les voy a poder explicar el proceso interno que ocurre. No se puede, no hay forma. Pero lo que sí sé es que hoy están ciegos, pero mañana van a ver. Hoy están ciegos y mañana van a ver. Amén. Hay un hombre que antes de conocer al Señor era alcohólico y cuenta que cuando llega al trabajo, después de haberse entregado al Señor, sus compañeros se dan cuenta que era cristiano y le comienzan a hacer bromas y burlas. Le dicen: y ahora sos de esos que cree que el agua se puede convertir en vino. Y me gustó la respuesta de él. Él les dijo: no sé si se convirtió el agua en vino, pero sé que en mi casa convirtió el alcohol en muebles y ropa y comida sana para mi familia. Convirtió la miseria en alegría. Y no sé cómo hizo para convertir el agua en vino, ni tampoco para convertir la desgracia que vivía en alegría. Se trata de fe, mis estimados. Y aún así Nicodemo, por favor vayan al versículo 9, replicó a Jesús, luego de semerenda explicación que uno pensará, ya quedó todo claro, no. Pero Nicodemo le dice: ¿cómo es posible que esto suceda? Es decir, está bonita la historia, que el viento, que no conozco, que no sé, pero a ver, ¿cómo es posible? El ser humano tiene por naturaleza el deseo de querer comprender cómo Dios va a actuar, en lugar nada más de confiar. La explicación no te va a dar más fe, mi estimado. La explicación no te va a dar más fe. Jesús le dijo a los discípulos después de que Tomás, ¿recuerdan ese estimado discípulo? Quiso comprobar si realmente era Jesús. Y Jesús le dice: ok, vení, probá. ¿Qué dijo después Jesús? Bienaventurados serán aquellos que sin ver van a creer. Porque la verdadera dicha de la vida cristiana está en confiar más que en comprender. Y esto no significa que tenemos que suicidar, matar, descartar el intelecto.
en absoluto. Significa que siempre habrán áreas de misterio en nuestra relación con el Señor que no vamos a entender, pero que no implica que no vamos a confiar. Siempre tenemos que confiar. Y Jesús le dijo: tú eres maestro de Israel, versículo 10, ¿y no entiendes estas cosas? Jesús había sido tan claro y ahora le está diciendo a Nicodemo, y permítame contextualizarlo: ¿cuántos años tenés de venir a la iglesia y no entendés todavía de qué se trata la vida? ¿Y no entendés todavía de qué se trata esto? ¿Cómo funciona? Porque la gente todavía te pregunta: ¿y cómo lo va a hacer el Señor? Y tanto tiempo de visitar la iglesia, de ser parte del peregrinaje espiritual, y todavía preguntas estas cosas. Más adelante dice: si esto, que es lo sencillo, no lo entiendes, ¿cómo aquello que es lo más profundo? ¿Cómo aquello que es lo más complejo de la vida espiritual? Me encanta así que, a pesar de la reacción de Nicodemo, Jesús le da una explicación todavía un poco más ilustrativa. En el versículo 14, observen lo que Jesús le explica a Nicodemo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Le hizo recordar una historia, la historia de sus antepasados en el desierto. ¿Recuerdan? Lo pueden buscar en Números capítulo 21. Este episodio que les cuento. Israel está amargado, añorando sus tiempos en Egipto, y se queja, por lo tanto, de lo que están viviendo en el desierto. Típico de ellos durante ese tiempo. Se vivían quejando. Entonces Dios permite que cientos, seguramente, de víboras venenosas comiencen a morder a los israelitas en el desierto, y muchos de ellos comienzan a morir. Lo pueden ver ahí en Números capítulo 21. Comienzan a morir los israelitas por picaduras de serpientes venenosas. El pueblo pide cacao, como diríamos coloquialmente. Dice: Señor, ayúdanos, ya no, está rico el maná, está rico. Se quejaban de la misma comida. Ya no, ahora sí. Y entonces viene Dios, en misericordia, le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Hace algo. Levanta una serpiente de bronce, ponla en un lugar alto, y todo aquel israelita que sea picado por una serpiente venenosa, para no morir, que mire a la serpiente. Noten qué extraño sería para nosotros hoy por hoy este tipo de evento. Que mire a la serpiente y va a ser sano. Y efectivamente así era. Picaba la serpiente a alguien, lo envenenaba y lo ponía en un peligro. El israelita inmediatamente miraba a la serpiente de bronce que había sido elevada por Moisés y era sanado. Pero recuerden algo: toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, todo nos lleva a Jesús. Todo lo que ustedes vean en el Antiguo Testamento habla de Jesús. Por lo tanto, hasta eventos que pueden parecer extraños como este, son figuras de lo que luego sería Jesús para nosotros. Entonces, por eso Jesucristo le dice a Nicodemo: ¿te acuerdas de aquella historia que te contaban cuando eras niño? Que en el desierto tus antepasados, que eran picados por serpiente, miraban a una serpiente que estaba ahí de bronce y se curaban después de que la miraban. Ok, yo también tengo que ser levantado. ¿Sabe qué significaba eso? Tengo que ser colgado en una cruz, para que aquellos heridos por el pecado que les inunda, cuando me vean a mí, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Noten qué clase de enseñanza que le estaba dando Jesús. Para que no se pierdan. Cobra sentido cuando el escritor de Hebreos decía: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y si eso acaso no era suficiente, Jesús termina dándole una razón más del por qué Dios estaría tan interesado
en querer cambiar nuestra vida. ¿Por qué si ya me conoce que soy tan terco? Que hoy me comprometo, pero mañana fallo otra vez. Que hoy aquí durante el servicio voy a llorar, pero mañana lunes ante la primera presión, quizás claudique. Quizás me venza el hábito que prometí hoy no volver a cometer, a practicar. ¿Por qué él insiste entonces en querer cambiarme? ¿Por qué dice nace de nuevo? Aquí es que nace quizás el versículo más conocido de toda la Biblia, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que le está diciendo Jesús, de tal manera, de la forma más grande, amó, el sentimiento más grande, Dios, el ser más grande, al mundo, la congregación humana más grande, que ha dado a su Hijo unigénito, su posesión más grande, para que todo aquel que en Él cree, la fe más grande, no se pierda, la pérdida más grande, mas tenga vida eterna, el regalo más grande. Ese es el mensaje más grande de todos. Por lo tanto, me gusta pensar en la escena de Nicodemo con Jesús. Algunos estudiosos dicen de que probablemente estaba en la casa del mismo escritor del Evangelio de Juan. La Biblia no lo dice. Algunos aducen que así es. Quizás estaban sentados en la segunda planta. Era común que en las casas de Israel hubiesen 2 pisos, para no ser interrumpidos en la planta baja. Era una conversación importante. Era un hombre distinguido. Llega de noche. Quizás le dice Juan a Jesús: Señor, ahí te buscan. Nicodemo, ese es de los que tienen estrellas aquí. Y Jesús, que pase. Llega de noche, por supuesto. Jesús ya conoce el interior de Nicodemo. Se sientan y Nicodemo seguramente queriendo arrancar bien: Señor, lo que haces, tiene que estar Dios contigo. Y Jesús no se detiene en el halago, como les dije. Jesús comienza: ¿sabes qué, Nicodemo? Hablemos de lo que realmente importa y por lo que viniste. Vos querés saber si la vida que llevaste sirve hasta el momento. Y yo te quiero decir que si no arrancás de cero otra vez, que si no permitís que yo te purifique y cambie tu corazón, te vas a perder. Y es la pérdida más grande. Es la pérdida más grande. ¿Te acordás de aquella historia? Yo voy a ir a la cruz y lo que te voy a pedir es que me mires a mí. Quiero que sepas que te amo y te amo muchísimo, pero tenés que cambiar. Tenés que nacer de nuevo. Por eso para mí esta conversación es tan extraordinaria. Porque si este fuera ese cuarto y nosotros, Nicodemo, Jesús nos estaría diciendo en este momento: amigo, yo sé que vos te maravillás por las señales que yo hago. Yo sé que venís y crees en señales y milagros. Excelente. Sigan creyéndolo. Es importante, por supuesto. Pero no se detengan en las señales y milagros, nos diría Jesús. Porque eso no nos separaría mucho de aquel grupo de soldados romanos. ¿Recuerdan a aquellos soldados romanos que estaban a los pies de la cruz justamente mientras Cristo estaba siendo martirizado en sus últimos momentos de vida? Estos hombres estaban siendo testigos en primera fila del mayor evento de la historia,
del universo, no del mundo, del universo. Y a los pies de la cruz. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Se estaban repartiendo la ropa del maestro que estaba colgado. Quizás querían una pieza de colección para decir, yo me quedé con esto de aquel maestro que fuimos a crucificar. Yo qué sé. Saben, a veces en las iglesias nos parecemos mucho a esos soldados romanos, a los pies de la cruz, interesados únicamente en lo que podemos sacar de aquel que fue crucificado, ignorando que lo importante es justamente Él. Él. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás va a ser añadido. Todo, no importa lo que sea. Solo que Jesús insiste con Nicodemo como insiste con nosotros. Quiero que sepas que te amo. De tal manera te amo. La forma más grande, el sentimiento más grande, del ser más grande. Te amo, y te amo aún conociéndote muy bien. Como vimos en el capítulo 2. Yo conozco lo que hay en el corazón. Alberto, yo conozco tus miserias, me diría a mí. Conozco esa parte oscura de tu vida. Y ¿sabes qué? A pesar de eso, te amo. Yo no entiendo ese amor. Yo lo puedo teorizar y tenerlo acá en un bosquejo, pero no lo entiendo. Te amo. ¿Recuerdan cuando les dije, Jesús te ama tal y como eres y no por cómo deberías de ser? Pero te ama tanto que no te quiere dejar igual. Aquí nadie es como debería de ser. Ninguno. Pero eso no impide que Dios me ame con todo lo que Él es. Sin embargo, me dice, necesito que cambies. Cambia. Dale sentido a tu vida. Por favor, cierre sus ojos por unos segundos.